Estamos en la página 202, el capítulo 30. Y empiezo a leer. Hoy no viene Monse, por tanto... Te puedo ayudar leyendo si quieres. Me vas parando. No, no, no es que quiera, es que no pare. Sí. No. Hay una cabeza que se adorna con un bonete dorado. Otra disimula la belleza de sus bucles con un bonete dorado y una corona con incrustaciones de piedras preciosas. Puesto que los bucles de la belleza atraen al amor, en ellos se encuentra el trono de los corazones. La corona dorada es un objeto inanimado, pero quien la lleva es el amante del corazón. Habiendo buscado el anillo de Salomón, la pasea con él, lo encontramos en la pobreza. Hemos descubierto el reposo en esta belleza y ninguna otra cosa nos ha satisfecho. Para aquí, aunque va a continuar con la pobreza. Bueno, aquí la frase que dice que es el amante quien lleva la corona, la idea esta de que disimular la belleza de los bucles y toda esta historia no sé mucho, pero la idea es que eso que nos ama, que es el amante del corazón, se cubre con rasgos de belleza y de poder. A mí me parece que está diciendo que vas a encontrar a eso sutil recubierto en la belleza y el poder, por lo que me parece a mí. Y en la belleza hay reposo y poder en la pobreza. Cuando dice, he buscado lo que era el anillo de Salomón. Quizá vosotros ya lo sepáis, yo no lo sabía. Hay toda una historia respecto a... y tiene un dibujo y el anillo de Salomón tiene muchas historias alrededor del anillo. Pero en resumen es que ese anillo dominaba a los demonios. Entonces es como si dijera, como yo no entiendo, habiendo buscado el anillo de poder sobre los demonios, donde he encontrado ese poder es en la pobreza. Y luego lo desarrolla más. Bueno, a mí lo que me llama la atención, no sé si es la conexión de la belleza y la pobreza. Está hablando de la belleza y descubre que en la pobreza hay una belleza que le satisfizo. Y es una idea interesante porque yo no la había visto nunca expresada. La belleza de la pobreza. ¿Seguimos? Seguimos. Está bien, en eso soy un maestro. Está hablando de la pobreza, ¿eh? Ha sido mi ocupación desde la infancia. Sé que su práctica elimina todos los obstáculos y quema todos los velos. Es el origen de todos los actos de sumisión. El resto es accesorio. Si no cortas la garganta del cordero, ¿para qué sirve soplar en sus patas? El ayuno conduce a la aniquilación, que es la cima de todos los placeres. Dios está con los pacientes. Para mí está diciendo que la pobreza voluntariamente, con la pobreza voluntariamente no te apoyas en el poseer las cosas. Yo creo que, o sea, si tú cuando haces la opción por ser pobre, o por ser pobre, que no quiere decir que externamente seas pobre, pero quien hace opción por la pobreza, lo que consigues es que
tu individualidad, tu entidad, no se basa en poseer cosas. Y eso te permite que solo te apoyes en eso sutil, en él. Bueno, sí, ¿por qué lo digo? Porque es el origen de todos los actos de sumisión, en el sentido de que no te apoyas en otra cosa. Es que es tan fácil apoyarse en lo que uno tiene, en el mundo que te has construido, en lo que posees. Es tan fácil y para mí está diciendo elimina esta situación porque eliminándolo te puedes apoyar solo en lo sutil. En lo que posees y en lo que deseas a veces también, que no lo tienes, pero que quisieras. Vale, sí. Claro, en este párrafo no está hablando de la pobreza, está hablando del ayuno. Hay un asterisco que remite al ayuno. Ah, vale. Sí, es verdad, sí. A mí me parece más que pues, visto desde ahora, ¿no? Desde el tiempo de ahora, sería que todo lo que te quedas apegado a ello sería lo que te estorba, ¿no? Lo que no te deja. Pero no es tanto la pobreza de la miseria, vaya, no se trata de eso, porque a veces yo creo que durante mucho tiempo se confundía una cosa con otra, pero yo creo que ese tipo de pobreza no. La pobreza de miseria no es buena. Aquí lo bonito es una frase. El ayuno conduce a la aniquilación, que es la cima de todos los placeres. Cuando desaparece tu individualidad, es la cima de todos los placeres. Ya no perseguirás objetos de tus deseos, ni de tus expectativas, sino que estás libre de todo. Pero para esto hay que ser paciente. Vaya, que me encanta esta idea, que la aniquilación es la cima de todos los placeres. Sí, y el ayuno, entre ayuno, pobreza, lo que sea, piensas, la actitud, no es solo el comer poquito, no, es la actitud esa de limitar a lo estrictamente necesario, ¿no? En comida o en lo que sea, ¿no? Para una austeridad. Una austeridad, ¿no? Realmente quedarte, bueno, no estar aferrado a todo, a lo que no es absolutamente necesario. No sé. En ese sentido, en la línea de eso no sería una pobreza de miseria, sino es esa actitud de no estar, de limitarte a lo mínimo necesario para vivir y ya está. Como quien ayuna. Sí. El origen de todas las ocupaciones, los oficios, las tiendas del bazar, de bebida, mercancías, etc., se encuentra en la necesidad oculta del alma humana. Antes de que apareciese la necesidad de aquellas actividades, ni se conocían ni se reconocía su origen. Sucede lo mismo con cada comunidad, cada religión, cada fenómeno, cada milagro, incluso con los estados internos de los profetas, pues todo ello tiene su origen en el alma humana. Antes de que surgiera la necesidad de cualquiera de estos elementos, no se conocía su origen ni se habían manifestado. Este párrafo es muy notable. Bueno, aquí parece como que dijera que hay una relación entre el estímulo y la respuesta, para mí. Es como hacer un análisis sorprendente de que es porque hay una necesidad que aparecen las cosas, ¿no? Y los oficios. Y los oficios. Que si ho penses és veritat. Es una idea muy radical, que sí. La necesidad
genera todo el mundo humano. O sea que las cosas van apareciendo según se vive y lo que se necesita. Y es interesante relacionarlo también con las distintas formas religiosas, los distintos mensajes proféticos, o de sabiduría, o todo, ¿no? Todo van surgiendo al tiempo de la necesidad y en función de, y ya está. Pero además es que hace una afirmación que ya no sé si es consciente de la afirmación que hace, porque sucede lo mismo con cada comunidad, cada religión, cada fenómeno, cada milagro, incluso los estados internos de los profetas. Pues todo ello tiene su origen. Todos tienen origen en el alma humana. Caramba. Tienen origen en el alma humana. El alma humana y tienen origen de alguna manera en la necesidad. Pero lo interesante es que así como todo el mundo humano es fruto de la necesidad, así también con cada comunidad, cada religión, cada fenómeno, cada milagro, con los estados de los profetas, todos tienen su origen en el alma humana. Y, claro, está diciendo párrafo seguido de la necesidad. O sea que también tienes que ver con la necesidad. Esto es una capacidad de comprender la naturaleza humana, que es de doble dimensión, necesitada y gratuita, muy grande, y ser capaz de decir que los fenómenos internos, incluso la religión y los estados de los profetas, es cosa del alma humana, tiene su origen en el alma humana. Caramba, tú, podía ser el siglo XXI, ¿eh? Pero en definitiva sería que está diciendo que todo es dimensión absoluta. Bueno, él lo plantea desde el otro lado. Todo es... Todo lo relativo es dimensión absoluta. Tiene un origen en dimensión absoluta. Y todo los éxtasis que tengas tú en la religión, etcétera, tiene un origen el alma humana, no de allá que viene. Es tremendo que pueda decir esto, ¿eh? Se queda tan tranquilo. Bueno, pero que es a partir del alma humana, porque no es del ser que se hace las cosas. Sería el ser, no en el vacío absoluto, ahí no sale nada. Que tipo, una vez que se sale todo, esa parte absoluta del ser humano, desde ahí se va construyendo, porque también lo que también se dice es que todo tiene un impulso a evolucionar, a niveles más avanzados de conciencia, de amor y tal. Es decir, que ya dentro del absoluto del ser humano ya existe eso que puja por ir creando cada vez más cosas más evolucionadas, que se acercan más a lo divino, ¿no? Otra párrafo, Marta. Hemos enumerado todas las cosas en un registro claro, una frase del Corán. Se pregunta, ¿el agente del bien y del mal es uno o son dos? Él respondió, en momentos de duda se oponen uno al otro, son necesariamente dos, ya que una sola persona no se opone a sí misma. Por esa razón, el mal es inseparable del bien. El bien es la renuncia del mal, y la renuncia del mal sin el mal es imposible. Si no existiera la tentación del mal, no existiría el abandono del mal. Por esa razón, no son dos. Los magos dicen que Yazdan es el creador de las cosas buenas y que Ahriman es el creador de las cosas malas y reprobables. A lo cual contestamos que lo deseable
no está separado de lo reprobable, porque lo deseable no puede ser concebido sin lo reprobable. Lo deseable es la ausencia de lo reprobable, y la ausencia de lo reprobable sin reprobable es imposible. La alegría es la falta de tristeza, y la falta de tristeza sin tristeza es imposible. Son una sola, una única cosa e indivisible. Bueno, curioso el planteo. Como dirá más adelante, el bien y el mal, las cosas aparecen como por contraposición. Hay bien porque hay mal y hay mal porque hay bien. Y esto, por tanto, son inseparables. Todo nace por contraposición y por ese hecho son inseparables, porque cuando hay uno es porque hay el otro. Lo que no sé con esto dónde va. Claro, eso quería preguntar. Porque hasta ahora no me parece que me está diciendo a dónde va con eso. Bueno, sí que va, sí, continuará, pero sí que va porque tu idea es que el bien está separado del mal, sí. Y son como dos cosas independientes, y te dicen no. No, eso sí me parece lógico, porque los vemos en muchos otros textos, ¿no? Pero me parece que está queriendo apuntar a algo que no sé todavía qué es. Sí, pues a ver, espera. Esto está describiendo la categoría elemental lingüística. Sí. Uy, ahora sí como cosas difíciles. A ver, vamos a ver. L'ànima humana té el Gandhi, l'expressió, i té el Putin. No són tan diferents. Estan a la mateixa. Fantàstic aquest zoom, eh? Es veu? Sí. Sí? Bueno, millor. Fantàstic. Sí. Está describiendo esta categoría. Y además saca respecto a dónde va con esto, saca una conclusión. La categoría lingüística es, por ejemplo, bilabial. Este es el eje. En estos son B y P que se diferencian por contraposición. Una suave, la otra es explosiva. Estoy diciendo que las cosas, si no se tiene su contrario en cuenta, no lo entiendes, ¿no? Y a la inversa. Y sin embargo forman una unidad. Eso quiere decir que en el mundo humano todos son contraposiciones, axiológicos sobre todo. Todos son contraposiciones. Y contraposiciones que, claro, una es la opuesta del otro. En realidad tienen un eje común, son una unidad. Podríamos decir entonces que todas las realidades se distinguen por contraposición, pero son uno. Que por tanto el mundo de las necesidades con sus contraposiciones es todo uno, y este uno yo creo que está haciendo referencia a que sería la dimensión absoluta, Dios. Nuestro mundo, como animales que somos, es un mundo de cualidades. No hablo de la época científica. Es un mundo de cualidades que se distinguen una de la otra por contraposición. Contraposiciones que siempre tienen un eje común. Y que, por tanto, la totalidad de nuestro mundo es una unidad que evidentemente es el mundo. Está sutil, ¿qué vamos a hacerle? Porque antes he hablado de que las religiones y todo provienen del alma humana, y ahora dice que todas las contraposiciones, que es nuestro mundo de realidades, es un mundo. No da el paso llevarlo
pero si son uno, pues la conclusión la podemos sacar nosotros. ¿Tú crees que Sería- esto... Digas, Jordi. Sería como una gradación, ¿no? Entre un extremo y el otro, todo es lo mismo, todo es una misma unidad, pero uno se encuentra en un extremo y el otro en otro. Sí, pero eso es, precisamente uno está en un extremo, el otro en otro, porque contraposición, poniéndose en contraposición es cuando se afirman. O dicho de otra manera, siendo uno se afirman. Si no tuvieran un eje común en el que entran las contraposiciones, no serían diferentes. Pero como que solamente son diferentes en un mismo eje, son uno. Pero el eje sería el que va de B a P o de P a B, pero ese es el eje, ¿no? Sí, pero Jordi, de B a P no hay gradación. No. ¿Es B o P? Sí, hay contraposición bilabial, una es B suave y la otra P explosiva. Estas dos letras no se pueden distinguir más que cuando una está enfrente de la otra, pero son una porque son bilabiales. Entonces, yo diría que él está aplicando, bueno, él no aplica esto porque lo ha pensado al revés. Nosotros podemos aplicarlo esto a la contraposición de todas las realidades son nosotros como B y P por contraposición y tienen un eje todas para poderse contraponer y eso es lo que hablaría él de una dimensión única dentro de diversidad. Sí, Enlazando, perdón. Digas, Jordi, digas. Enlazando con lo de antes del sello de Salomón y los demonios, también estaría el eje de Dios-diablo, del bien y del mal. Bueno, aquí esto dice que todos estos están en contraposición. Ahora yo no sé si la historieta del anillo tiene que ver con esto. A mí me parece que no, pero tampoco es que esté seguro. Del anillo, o sea, con el anillo no lo relacionaba, pero sí que me parece, o sea, lo que sí que me está sugiriendo, que dice alegría, tristeza, bien y mal y tal, en que no estés con ese que cambias de naturaleza o que adquieres un bien, una actitud bien de fuera o lo que sea, sino hay un potencial en ti y es o das la fuerza a una cosa o le das la otra. Y ahí depende de dónde estés poniendo el eje. O sea, me está pareciendo como que me está apelando a que no vas a adquirir algo externo ni renunciar a algo que no seas tú. No, eso es, ese poder está en ti. Si hay alegría es porque estás no haciendo caso al otro, pero... No sé. Yo lo que veo claro es que poniendo el bien y el mal, y que no hay mal sin bien, etcétera, está metiendo todas las realidades en contraposiciones y que todas son uno. Bueno, jo porto... com hay que interpretar-lo, no? Jo porto la realitat del Gandhi o de la santedat i porto també el Miroseri, que pot ser que les circumstàncies em facin manifestar un o l'altre. O la ira. Sí, por supuesto que en la vida cotidiana las circunstancias aportan un canto o altre, pero yo creo que lo que está él intentando es decir, la unidad de opuestos. Que los opuestos no son tal opuestos, de fet está bien. ¿Y no está apelando a una disolución de la polaridad? ¿Qué? Si no está apelando a una disolución, a disolver esa polaridad. Bueno, lo que está diciendo que ninguno de ellos tiene entidad propia. Solamente por contraposición tienen entidad. Vale, eso La B no tiene entidad, sino tiene la P en la mente, ¿no? Y son cualidades, que esas cualidades cualidades que solo que lo constituyen, pero que no... Sin entidad propia.
Eso está bien. tienen entidad en la contraposición. Por lo tanto, fijaros que nuestra vida, que más bien parece enredada por las contraposiciones, le quita el enredo. ¿Sí, tranquilo? Sí. Son porque son contraposición, pero en realidad son uno. Entonces, nuestra vida tan dispersa y tan, incluso contando con Dios, con la dimensión absoluta, no es contraposición. Dios, criaturas, también es una contraposición. Todo es uno. A mí me parece bien que viene a decir que también que otra cosa que podría ser es que sin esa polaridad, tristeza o frío, calor, es decir, que nosotros no podríamos percibir esta existencia, porque no existiría nada. Es decir, porque para nosotros poder apreciar el calor o el frío, pues tiene que haber las dos cosas. Porque si solamente, por ejemplo, si todos hubiera siempre la misma temperatura, nosotros nunca hablaríamos de calor o de frío. Si todos fuéramos de la misma altura, ninguno diría que es alto o bajo. Y va a pasar lo mismo con el bien, con el mal. Es decir, que el hecho de poder percibir la existencia, el mundo físico, ese mundo físico no podría existir si todo fuera de un tono, ¿no? Por tanto, es necesario las dos cosas para poder nosotros sentir, emocionarnos, percibir, existir. Sí, que las contraposiciones son lo que dan la entidad a las cosas. Bueno, seguimos. Esto recuerda aquella la indagación de los budistas, que no hay hijos si no hay padre, no hay padre si no hay hijo. Sí. Sin un hijo no existe padre y sin un padre no existe hijo. Y tú puedes pensar que entre padre e hijo hay una unidad. Sí. Contraposición, pero dentro de una unidad. Venga. Claro, esto se podría extender a todo el mundo axiológico humano, a todo lo que sea valoral, se extiende. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que, vale, te haces un poco de esfuerzo y dices razonablemente, vale, de acuerdo, pero sensitivamente, ¿y dónde me lleva esto? Pues te lleva. Espontáneamente puedo decir que no sale. A lo mejor, si te esfuerzas, sale. Yo no digo que no, ¿eh? No, bueno, es que en este señor nada sale espontáneamente. Te está diciendo que no hay entidades. Que no hay entidades en sí. Que no hay sustancias autónomas. Que lo que hay es fruto de contraposiciones. Como la pintura. Si no contrastas colores y formas, pues no hay pintura. Pero ningún color, ninguna forma tiene una entidad en sí. Es en cuanto se entra en relación de contraposición. Vale. En pintura yo tengo la impresión que sí, pero en música es clarísimo. Pero yo creo que sí que te lleva a algo, que quizás es muy radical, pero que es algo que ya hemos hablado otras veces, te lleva al no juicio. No sé hasta qué punto pretende él sacar una conclusión moral de todo esto, y posiblemente no, pero te lleva estamos siempre enrocados en lo que es lo correcto frente a lo que es lo incorrecto y a defender nuestra posición. Y lo que te está diciendo es, no, si tu posición depende tanto de la otra como de lo que tú crees que es la buena, ¿no? Sí. O sea, te lleva a una desegocentración a base de no juicio. Sí, porque te lleva a varias cosas. Primera, a no dar entidad a las cosas. Que las cosas tienen entidad en cuanto a que se contrapone. Pero esa contraposición no quiere decir que hay una diversidad enorme, sino que son unidad a la vez. Y lo que decía él ahora, que no me acuerdo yo qué es lo que era. Los juicios. Ha sido lo mismo. ¿Cómo vas a hacer juicios si uno es porque está el otro y el otro es porque está el uno? Y lleva a una aceptación también de la naturaleza humana, siempre enredado en bien y mal, de mil maneras. Venga.
Cuando algo desaparece, digo yo, es cuando se pone de manifiesto su utilidad. Por ejemplo, cuando todas las letras de una palabra han desaparecido, es cuando se manifiesta su utilidad y llega al oyente. Quien habla mal del Aref, el místico, en realidad le está alabando. Uy, ahora pongan ustedes atención, ¿eh? Vamos a ver el porqué. El Aref, en su comportamiento, elude cualquier atributo. Si el Aref es ajeno a cualquier atributo, quien critica un comportamiento critica al opuesto del Aref y en consecuencia alaba a éste. El que evita la crítica debe ser alabado. Las cosas se manifiestan por sus contrarios. En realidad, el Aref sabe que quien le critica no es su censor ni su enemigo. Es una aplicación del caso anterior. Sí. Yo lo primero que digo es, qué mente más lúcida y fría. Sí. O sea, siendo un poeta, para hacer esta elucubración de que como tal, no sé qué, no sé cuántos, luego esto, s'ha de ser molt fred, ¿no? Y mirar con... Funciona con la cabeza. Sí, muy lógico. O sea, lo que viene a decir es, el Aref no tiene atributos. Diu él que elude los atributos en su comportamiento. ¿El Aref, maestro? El místico. ¿Vale? Es decir, que él está operando, trabajando, accionando desde el no ego. Desde el no ego, tu comportamiento está libre de atributos, en principio. Sí, porque lo que caracterizaría a una persona que quiere esto, aquello, de más allá, sería estas cosas que quiere. Él no quiere nada. De acuerdo, vale. Entonces, si a alguien se le ocurre a este que no quiere nada criticar su comportamiento, de hecho no está apuntando bien porque el pobre Aref no quería nada. Está criticando algo que no existe, porque él no tiene ningún atributo en su comportamiento. Por tanto, lo que está haciendo es, de fondo, alabar al Aref, porque se ve claramente que no pretendía nada. Vale, sí, pero si lo miramos desde este esquema, el Aref no es esto ni esto. Pero si predican esto de aquí, le están predicando también esto. El Aref no tiene ningún atributo, pero si alguien le critica, le atribuye un atributo, por ese hecho está también alabándole. Porque eso no. Es el mismo esquema aplicado de nuevo. Aquí estaría la vez, que no es ni esto ni esto. Pero al místico no le pasa nada, porque el místico... ¿Al místico? Al místico sería el ¿cómo era? El bilabial, sería, o no sería. Sí, sería el bilabial. Sí, a él no le pasa nada, no, de acuerdo. Pero él, aquí lo que dice es que si tú le criticas, como él no... Como esto es una unidad y esto no se puede distinguir, sin esto estás alabando. O sea, si es un poco racundulesco, ¿no? No, es más bien. En consecuencia, me he puesto interrogante en consecuencia. Si tú criticas sus defectos, Sí. sus defectos solamente pueden distinguirse por sus virtudes. Tienen unidad entre uno y el otro. Por tanto, si criticas uno, estás afirmando el otro. Si tú criticas este, estás afirmando este. Si afirmas este, criticas este, estás afirmando este. Vamos a ponerlo en un ejemplo, ¿vale?
A ver, ¿quién supongamos que el Ramana Maharshi, venga, Ramana Maharshi, que alguien le pueda criticar, hombre, es que este tío vivía en el cuerno de la luna y tan ricamente. Estaba muy flaco, no se movía de la silla. Exacto. Y lo más que daba era la vuelta a la montaña. Esto puede ser una crítica, ¿no? Estás hablando que es un solitario. Un solitario que no busca, ni quiere nada, ni busca honores, ni nada. Eso sí era fácil, ¿eh? Bon exemple que excusar. No, lo que me resulta curioso es que se entretenga con esta sutileza. Sí, exacto. No tenía luz eléctrica. ¿Eh? No tenía luz eléctrica. Y televisión. A ver, espera, que pensé. Le critican que está allá tan ricamente en su ashram y de hecho la es que es un solitario. Uf, qué mente más. Bueno, pero la dificultad es el ejemplo que pones tú. Más abstracto. Vale, bueno, pues sigamos. El otro es bueno. El otro se entiende mejor. Sí, se entiende mejor. Este que viene ahora también es aplicación de lo mismo. Sí, pero se entiende. Soy como un jardín risueño cercado por una tapia sobre la que se acumulan basuras y espinos. El que va por la calle no percibe el jardín, ve el muro sucio y lo desaprueba. ¿Por qué habría de disgustarse el jardín contra él? Este rechazo opera en contra del visitante, pues ha de atravesar la tapia antes de llegar al jardín. Si critica la tapia, se mantiene lejos del jardín. Ha organizado su propia destrucción. Pues sé que parem aquí porque el otro ya es un poquito más escabroso. De momento paramos aquí. Vale. Pues viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo. ¿Tú vemos igual? Sí. ¿Sí? Sí, pero para aquí. Vale. No, veo igual. Que viene a ser lo mismo que no veo jardín porque la tapia, pero que es las dos cosas. Sí. Y el jardín es jardín porque hay una tapia sucia y no sé qué, no sé cuánto. La tapia es porque hay un jardín. También podría ser que la tapia significa que desde fuera tú puedes ver lo feo del místico, pero porque no eres capaz de ver lo que hay detrás, que es el jardín, que es la parte de atrás del místico. Sí, también. Entonces te quedas en la parte de fuera porque también se podría entender que no siempre la actuación del místico es tan guapa, que también, eso también sería tan perfecta o tan ideal y tan perfecta. Entonces, pero si te quedas en eso, en esa parte de ver la parte negativa de que se te fuera, porque te estás perdiendo la parte guapa que está dentro del místico. Sí. Sí, tiene que ver en este sentido lo que viene después. Sí. Vale, y ahora viene lo escabroso. Por eso el profeta, sobre él recaiga la bendición de Dios, dijo: sonrío mientras mato. Es decir, mientras mato. Sí, sonrío mientras mato. Sí. Es decir, no tengo enemigo para sentirme enfurecido mientras le castigo. Él mata al incrédulo en cierta forma para que el incrédulo no se destruya a sí mismo de otras 100 maneras distintas. Es por lo que se sonríe al matar. Vale. Bueno, empecemos por el final, que es más fácil, y vamos tirando para atrás. La idea de que uno se destruya a sí, o sea, la idea de que es tal la compasión de Mahoma que prefiere que destruir a alguien, que ese alguien se autodestruya a él
con alejándose de Dios, ¿no? Vendría a ser. Y yo hago esto no porque seas mi enemigo, no porque tenga rabia, sino porque pienso en ti. Sembla que digui això. Sí, es una buena interpretación, pero mi dificultad es... él mata al incrédulo. ¿Quién es el incrédulo? ¿Qué quiere decir el incrédulo? ¿Por qué mata al incrédulo? Para que no se destruya a sí mismo, ya lo digo. Ya, pero ¿qué tipo de incredulidad es esta? ¿Qué significa con el término incrédulo? Aquí está la cuestión. A mí me parece... Es el que no está viendo la dimensión absoluta. Claro. El que no está reconociendo. Sí. En los supuestos, ¿no? Pero claro, entonces bastante, es peludo lo que viene detrás. Él mata al que no ve, no al que tiene unas determinadas, al que no ve la dimensión absoluta de la realidad, a ese le mata. ¿Y qué os parece eso? Porque matar al que no ve, porque es que en realidad, fijaros, si deja vivo al que no ve, fomenta el no ver, y ese tío hace mucho daño, porque fomenta al que no ve. Si yo mato al que no ve, es un acto de misericordia para todos los demás. Pero es pedir mucho. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, desde la perspectiva del momento puedes decir eso, que estaba como bien matando a quien ponía dificultades a que se pudiera ver y que se pudiera extender la presencia visible de la dimensión absoluta, ¿no? Pues eso. Pero fijaros que entonces esto sería, yo no sé si era la pretensión de Mahoma, hacer una humanidad que vea, yo supongo que sí, que vea toda ella. Y el que se opone a esto o no quiere meterse por ahí, ya está. Palabras, hay varias palabras. Y supongo que el Jordi y el... Sí. A ver, tú, no, empieza, ¿no? No, pienso en la dualidad materia y alma. Y a mí me sugirió eso. Es decir, que en un ser que tiene esa dualidad, que nosotros vivimos con esa dualidad, y está diciendo qué es lo que tienes que matar de eso. Pero no, ahí me quedé claro, ¿no? Esa interpretación a mí no me cuela mucho. Para mí siempre ha sido la... perdón. No, que hay palabras. Sí, ella. Sí, yo creo que lo veo muy claro. Es aquello, maestro o que sea, sabe que te ayuda a eliminar el ego, que no te deja ver la dignidad, te está matando lo que te estorba, eso que te estorba acaba matando a ti, y te está ayudando en ese sentido. En otro sentido, aceptar eso sería aceptar la yihad, aceptar el derecho de los fieles a matar a los infieles, o al revés, es decir, que es una bestieza. Es decir, que o se toma como la idea de esta de que hay que, como el padre que intenta sacar de la ignorancia al hijo porque si no el hijo se va a hacer polvo. Es decir, que en ese sentido se puede entender, en otro sentido sería una bestieza. ¿No? Digo yo, Eso toma pie de la letra. Exacto. Sí, ahí está la otra posición sería, por ejemplo, la frase de Jesús, que llega a la compasión y dice al final, bueno, perdónanos porque no saben lo que hacen. Es la otra cosa de matarlos. Perdona. Pero aquí me parece que no hay nadie que no sepa lo que hace. A ver, el experto en Islam que nos diga. Jordi. No, de experto nada, aprendiz. Una es que hay que leer las cosas en su contexto, hay que leerlo todo. Lo que dice él es, él mata al incrédulo en cierta forma. ¿En qué forma lo mata?
La otra es que hay una referencia a ver a la primera charla y habría que ver cuál es esa primera charla y a qué se refiere. Y la otra es la concepción que tenemos de yihad, no tiene nada que ver en lo que es la yihad. Sí, eso seguro. La yihad menor y la mayor. Bueno, con el fanatismo es Y igual. él lo explicará más tarde, lo explicará. Pero a mí, ¿estás Jordi? No, perdona, no vull tallar. No, ya Jordi, estoy ¿sí? ¿Sí? No, que a mí siempre me ha recordado cuando lees los relatos tanto del Corán como de tal, sobre la vida de Mahoma, mucho me recuerda a la posición de la teología de la liberación. Sí, sí, en esa sensación, cuando la teología de la liberación abogaba por, oye, si hay que matar, se mata. O sea, en ese sentido, decir, ahí hay un poder que está oponiéndose a la justicia, al bien, a todo, ¿no? Está como barrando la posibilidad de una existencia. Entonces, si hay que defenderse de eso, uno coge las armas y mata. En ese sentido, veo como ese paralelismo en esa actitud de no es un matar por odio, no es un matar a un enemigo, es Sí, bueno, matar a lo que está como barrando a la posibilidad de... No, en su contexto. Yo no te digo que yo aquí, en este contexto, tengo por qué coger una arma contra nadie, ¿no? No hay nadie que esté achacando, ni matando, ni ahogando a nadie. Ahora, si tengo que defender a alguien, si en un momento dado tengo que defender a alguien que está pegando, esclavizando, matando de hambre a no sé quién para defender a aquel, pues igual cogeré algo y si puedo le daré un puñetazo, no lo sé. Y no lo haré por odio, lo haré por compasión, por absoluta compasión. Más o menos tienes así lo mismo, pero yo le hacía una pregunta a Jordi, a ver si él tiene la impresión que yo tengo. Y es que cuando habla del no creyente, está hablando del que no ve. Está hablando del que no ve. Del que no ve. Del que no ve, del que no... Bueno, el no creyente no ve. El no creyente no ve. Bueno, exacto. Pero otra cosa es la palabra creyente como la utilizamos, pero... Exacto, pero el creyente es el que no ve unas creencias, sino que no ve a Allah en todas partes. Exacto. Bueno, y entonces mi pregunta es, ¿el Islam pretende que haya una humanidad? Porque la pretensión del Islam es tenderse una única religión, un único Dios. Pretende que se extienda esa idea de humanidad que en terminología nuestra, que vive la dimensión absoluta de la relativa. Y el que solo vive la relativa es el enemigo público. Pero dice que quien mata a una persona es como si hubiera matado a toda la humanidad. Sí, y la religión no se puede imponer, también dicen. Sí. La religión, una cosa es querer enseñar el mensaje y extenderlo, y otra cosa muy distinta es imponerlo. No es lo mismo. Sí, eso sé que lo dice, pero cuando sonríe, cuando mata, sonríe. Yo interpreto que no es solamente porque el Señor podría ser muy sinvergüenza y si lo mato ya no lo va a ser, sino porque haría una humanidad, contribuye a hacer una humanidad mala, en el sentido de que no tiene en cuenta la dimensión absoluta, que niega a la... No sé. Por ejemplo, en un sentido más actual, ¿qué pasa con Ucrania? ¿Qué haremos? ¿Dónde nos posicionaremos? ¿Es lo mismo un gobierno de Estados Unidos que un gobierno de Rusia? ¿Hacen lo mismo? Pues posiblemente los dos esclavizarán a Ucrania.
Posiblemente los dos. Los dos someterán a los Caín a sus intereses. Bueno, de entrada uno ocupa y el otro no ocupa. Uno tiene oposición y la permite. El otro se la carga y la envenena. Sí. Por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí, no digo que sean iguales. Sí, ¿no? si alguien se cargara a Putin, aniria millor. Bueno, pero Un pequeño dron. sería un acto. Creo que el Buda, dicen que el Buda mató a un negrero, un barco. Y él asumió que eso explican un libro que leí. Y decía que de alguna manera él asumía el karma, si es que eso del karma funciona así, pero delante de la situación aquella, pues, es decir, que una cosa es matar a alguien que no ve a Dios y cargártelo, que eso sería una bestieta también. Y otra cosa es defenderte de que alguien te pueda matar. Es decir, que, porque si no sería ya entrar en una santidad muy extraña, ¿no? Que defenderte de que alguien te está atacando, te esté matando o vaya a matar a tus hijos, creo que es... Ahí no tengo ningún problema. César, què volies parlar? Ya se te ha pasado. Ahora me veis, ¿verdad? Sí. No, sí, iba a hablar, pero voy cambiando lo que iba a decir conforme voy escuchando. No, simplemente, si yo lo entiendo bien, cuando él no se siente enfurecido, no es solo porque está haciendo lo correcto, ¿no? Sino que es porque no hay odio. Y no hay odio porque actúa no desde la dualidad de los extremos, sino que actúa desde esa unidad de la que hablábamos antes. Y por lo tanto, este sonreír y este no sentirse enfurecido, yo como lo veo es en la línea del no juicio que decíamos antes. Sí, también puede ser. Sí. Aquí mientras vamos hablando, me entra el convencimiento de que aquí se está hablando, o si era intención de Mahoma, pues sería estupendo, de que haya una humanidad que tenga las dos dimensiones. No puede aceptar que nomás tenga una dimensión. O sea, que sean depredadores, pero con una dimensión absoluta de acceso a Alá, ¿no? En cambio, estaría en contra de una humanidad en que sean puros depredadores. Y en ese sentido, si ve a un depredador, se lo carga para que no se extienda. Eso sería una idea muy bonita, tremenda, pero muy bonita. Bueno. Queralt, estamos en la página 205. ¿Ok? Sí, ya, gracias. Vale, estas eran unas frases finales. Sí, que sonríe al matar. Sí, no fáciles. Pero bueno. Seguimos otra historia. Esto tiene que ver también con lo que decías antes del jardín y la muralla y las espinas que lo envuelven. Sí. Esto es un símil de las religiones. Las religiones tienen como una cáscara dura para proteger el fruto que hay dentro. Pero hay una cáscara que lo protege, porque si no se perdería el fruto. Si explicas cosas que rechazan a la gente, es la manera de defender el fruto. Parecerá demagogia, pero vale la pena pensarlo. Cosas que rechazas a la gente, ¿qué quieres decir? No, que rechaza a la gente, creo. Las espinas hacen que la gente no entre en el fruto, ¿vale? No sé, Jordi, si yo no sé si podría estar muy de acuerdo. Esto me recuerda a Ramon Prats, bueno, el budista. Es un hombre, un experto en budismo tibetano, y nos explicaba
que él estaba por la traducción literal y nosotros le decíamos, sí, pero literal no entenderemos ni palote, es igual, pero va a ser, o sea, tiene que ser literal porque ya está hecho expresamente para que tenga un intèrprete, no? Això ens ho deia, no sé si ho recordes, no ho recordes? Sí. Pues mira, yo del 2004, fixa't tu si fa anys. Claro, a mí me parecería, con lo del jardín y la muralla, dices, hombre, sí, para entender, además era una rama del budismo tibetano, ya no me recuerdo ni cómo es de ella. Si para proteger a esa corriente tienes que hacer textos ilegibles, pues sí, protegerlo protege, sí. Ahora, No sé ¿a si costa de qué? No sé si va a entrar alguien en el jardín. En el jardín, sí. Lo que dice Ibn Arabi en esto es, tú tienes que ir más allá de la letra, tienes que ir al espíritu, pero no puedes cambiar ni una coma de la letra. O sea, en la letra está todo. Otra cosa es que sepas interpretarla correctamente. Y para eso hay un proceso para llegar a interpretarla. O sea, si tú solo te quedas con la letra, hay muchos ejemplos de literalistas que han llevado a lo que han llevado. Pero otra cosa es que no se pueda cambiar la letra. Porque la letra, cuando la interpretas bien, te dice otras cosas. No se puede interpretar literalmente. Pero Sí, se claro. juntan las dos cosas, la letra y la interpretación correcta. Sí, sí, esta es la teoría, la formulación clásica de la revelación. El caso del Corán, el caso del Evangelio, el caso de la Biblia, bueno, hasta del Popol Vuh, si tú quieres. Sí, claro, porque sí, como dicen en el púlpito a veces, palabra de Dios, pues claro, no puedes tocar una letra. No puedes tocarla, pero puedes llegar a entenderla. Sí, sí, eso sí. Vale. Pues ahora viene... mientras el jefe de policía persigue a los ladrones para capturarlos, ellos buscan la manera de evadirse. Ok. Sería sorprendente que los delincuentes persiguieran al jefe de policía para capturarles y recluirle. Bien. Bueno, una entrada que dius, bien. Dios el Altísimo preguntó a Bayazid. Perdón, no es tan sorprendente, ¿eh? No es tan sorprendente. También pasa esto. A ver, Jordi, a veure. A Badalona ha passat Què ha passat? que els quinquis van a pensar a la policia. És això el que et refereixes, Jordi? Sí. Bueno. Penseu en Mèxic i les màfies, per exemple. Sí, de acuerdo. Dios el Altísimo preguntó a Bayazid, oh Bayazid, ¿qué es lo que deseas? Bayazid respondió, quiero no desear. En el hombre se dan dos situaciones, o desea o no desea. No desear no es una característica del hombre. Significa que está vacío de sí mismo y que ha dejado de existir. Esto también es una observación muy interesante. Si siguiera existiendo, continuaría deseando o rechazando. Dios el Altísimo quiso hacer de Bayazid el sheikh perfecto, de modo que en él no existiera dualidad ni separación y que la unión y la unificación fueran absolutas. El sufrimiento proviene del anhelo de lo inaccesible. Si no hay deseo, no hay sufrimiento. Mira, el Buda en una frase. Los hombres son muy distintos y han llegado a adquirir grados muy diversos en este camino. Algunos, con gran esfuerzo y dolor, consiguen alcanzar un nivel en el que son capaces de prescindir de lo que desean
en su fuero interno o en su pensamiento. Eso sí que está al alcance del hombre. Lo que es imposible de evitar internamente es la incitación al deseo y al pensamiento. Esta incitación solo desaparece en la contemplación de Dios. La fusión. Bueno, que digo, ya se ve, ¿no? El deseo no se puede, mientras estás vivo, el deseo no se puede parar. Parece que diga que tiene una dinámica que va ligada a vivir. Si vives, deseas, y si estás muerto, no deseas, ¿no? Entonces, pero hay que decir que el Bayazid podía ser un sheikh perfecto en el que no existiera ni separación, ni dualidad, ni unión, ni tal, y por tanto en este no habría deseo. Y se ahorraría el sufrimiento, porque el sufrimiento proviene del anhelo de lo que no puedes alcanzar. Y si no hay deseo, pues no hay sufrimiento. Vale. Él dice, lo que sí que es posible es prescindir de lo que se desea en el fuero interno o en el pensamiento. O sea... Prescindir, ponerlo a un lado. ¿Cómo? Ponerlo a un lado. Exacto. Y que la dinámica del deseo solo desaparece en la contemplación de Dios. Sí. Está bien, la idea es el hombre es un animal. Es un animal. Como animal, para vivir tiene que desear. Eso es inevitable. Lo único que puede hacer es prescindir, o sea, poner al lado al deseo, porque se va a estar funcionando continuamente. Solamente cuando se da la contemplación de Dios, el deseo ya no aparece. Porque ya no es como si no fuera un animal. Se anula la dualidad que tiene que hacer el animal. Pero está muy bien reconocer que la estructura humana, como animal que somos, para sobrevivir necesitamos infinidad de cosas y por lo tanto el deseo siempre está superado. Y una pregunta. ¿Digas? Una pregunta. ¿Vosotros creéis que está diciendo que hay dos maneras de conseguirlo esto? Porque primero dice, algunos con gran esfuerzo y dolor, dice, consiguen apartar esto. Esto está al alcance del hombre. Pero lograr hacerlo, lograr evitarlo internamente, eso solo desaparece en la contemplación de Dios. ¿Vale? Entonces, ¿no os parece que está diciendo hay dos caminos? Y uno, no sé a cuál se refiere, es el de gran esfuerzo y dolor. Supongo que se refiere al fustigarse, al lacerarse, ¿no? Sí, que no acaba consiguiéndolo. Y luego hay el de la contemplación de Dios, que este no dice que requiera gran esfuerzo y dolor, ¿no? Pero, César, a mí me da la sensación, el esfuerzo y el dolor está en poner freno a lo que estás deseando. O sea, puedes no hacer caso a lo que deseas con esfuerzo y dolor. Pero dejar de desear, eso solo se produce cuando en tu foro interno contemplas, es decir, ya quien vive en ti ya no es tu ego pidiendo. O sea, como que está hablando de una cosa así, ese esfuerzo a no dejarte dirigir por lo que estás deseando, y otro es que realmente el motor del deseo baje su potencia, que eso ya solo pasa. Yo veo que hay una diferencia de los dos momentos más que... No, dos sistemas. Por ejemplo, ahora me falla el nombre en la filosofía del Imperio Romano de la última época. Habían los estoicos. Estoicos, sí señora. Los estoicos, que podríamos decir conseguían prescindir de lo que deseaban en su fuero interno, pero como quien sujeta una piedra a base de fuerza, toda la vida el estoico tenía que estar trabajando, manteniendo la bestia del deseo
quieta y es. Si no quieres estar en esta situación de esfuerzo continuo peleando con casi podríamos decir quién es más fuerte que tú, entonces ha de ser que tú veas la dimensión absoluta, la contemplación de Dios. Entonces tu deseo que es de cosas, vacía las cosas de importancia. Sí, pero, de acuerdo, pero el primero, el que está con las riendas y se hace daño en las manos porque solo usa la fuerza bruta, ese no consigue lo que consigue el que contempla. No, pero por sí. lo tanto, Sí. no serían dos caminos. No es. Sí son dos caminos porque No llegan a lo mismo. no llegan a eso, un nivel en el que pauta. son, con gran esfuerzo, consiguen alcanzar un nivel en el que son capaces de prescindir de los deseos Sí. en su foro interno, en su pensamiento. Prescindir de sus deseos, o sea, no hacerles caso, pero la incitación sigue ahí, hasta que, o por el otro camino, lo que tú dices que es comprender la vaciedad, el tal, hasta que diluyes eso y deja de tener el poder sobre ti. Sí, por eso, de Pero alguna manera... Camino una cosa no lleva a la otra. Puede sonarte la flauta por casualidad, pero no necesariamente. Lo que sé, hemos dicho los estoicos, pero también los padres del desierto se pasaban la vida luchando contra el demonio. ¿Quién era el demonio? Sus propios deseos. Y bueno, algunos llegaban a una experiencia de Dios que ya se le acababa esto. Pero puede ser uno un Séneca toda la vida. Y no puede ser los dogmas. No es necesario que tenga que haber mortificación, sino simplemente control. Yo tengo que hacer esto y controlo para hacer esto y no dejo que se haga otra cosa. A mí eso de control me suena como una contraposición entre lo dogmático y la contemplación, ¿no? Lo dogmático como que es algo que uno tiene que, algo que carece y que tiene que tener, y la contemplación que es sin carencia, sin nada. Y... Sí. Pero pues, también es que también los textos antiguos tienen sus cosas. Es decir, que antes sí que se favorecía mucho la idea del asceta, ¿no? Del místico asceta, se le llama el fakir, que es la experiencia que tuvo también el Buda, ¿no? Estuvo practicando ese tipo de ascetismo tan bestia hasta que llegó a la conclusión de que ese camino no iba bueno, ¿no? Y cogió el camino en medio. ¿Cuánto acabamos? De aquí 100 minutos. Pero creo que ahora, actualmente, lo que se entiende ahora es que, yo al menos lo que la vida también se ha de vivir. Y aun contemplando las dos cosas son necesarias. Percibir esto absoluto en uno mismo, tenerlo, contemplarlo y llegar a él, pero a la vez también eres alguien que te vive la vida. Así que el deseo, por ejemplo, de hacer un viaje, de ir a coger esto, es necesario si realmente reconoces que la vida también es divina. No solamente es la contemplación estética de Dios, el absoluto, estar ahí no necesitas nada, pero la vida está también hecha para algo. Y vivir la vida manteniendo eso, ahí sería la no dualidad, es decir, la vida y el absoluto se juntan y la vida también se vive. Esa idea de que se va a eliminar todo. Lo único que has de eliminar es el motor del yo devorándolo todo y en medio del escenario. Vale, ahora, si yo en medio del escenario, pues lo puedes controlar de distintas maneras, ¿sí? Otros de viajes. Bueno, ¿seguimos? Un poquito más, ¿no? Un segundo solo, un segundo. Yo no soy nada partidario de fustigarse. Fustigarse es una visión que tenemos antigua. Me viene a la memoria, los que tenemos una edad, cuando Josep María Puyal hacía un programa que se llamaba La vida en un chip, llevó una vez a Raimon Panicar a su programa. Y alguien le hizo una pregunta incisiva, porque él había estado en el Opus, si eran prácticos hacer todo el tema de las herramientas que utilizaban para fustigarse, etc. Y él no quiso ir en contra. No decía que lo hiciera, pero no quiso ir en contra, porque tenía
su función en determinado momento. Es un ejemplo, es un ejemplo. Sí, eso, Pánica y las órdenes religiosas y todo lo que tú quieras lo han fomentado, defendido y enseñado. Que sigue comentando. ¿No? Él salió del Opus. Él salió del Opus. Ya lo sé. Bueno, yo creo que podemos acabar aquí. Un poquito más y la más. Un poquito más, un párrafo y terminamos el punto. Di, la verdad ha llegado y el error ha desaparecido. Entra, oh creyente, tu luz ha extinguido mi fuego. Cuando el creyente en su totalidad es auténtica fe, hace lo que Dios quiere, esté o no absorto en su contemplación. Ja està dit. Está bien la frase, en su totalidad es auténtica. Está bien. Sí, cuando el creyente, sí, esta es la frase, ¿no? Sí. Bueno, y también cuando llega la verdad, el error desaparece. Claro. O sea, que si lo juntamos con lo anterior y el deseo y demás, cuando llega la verdad, todo el mundo del ego desaparece. Per això ja ho ha dit, sí. ¿Puedes explicar la de tu luz ha extinguido mi fuego? Ah, tu luz. Ah, sí. Tu luz, bueno, vamos, posibilidad una. Tu luz, la de la verdad, ha extinguido mi fuego de mi error. Así. Por ejemplo. La pasión también. La pasión. Simplemente cuando tú ves lo que es verdaderamente, te desapegas de lo que parece ser y no es. Si tenéis un minuto, yo quería decir algo sobre lo que dijimos la sesión anterior, porque me vino a la cabeza y si no lo saco me quedará ahí dando vueltas. Cuando hablamos la sesión anterior de que un berbiche, ¿no? Era que ve una chica guapa y le da la comida y por la noche tiene su erótico, sí. ¿no? Y él decía que no hay que eso le echaba la culpa a la chica y tal. Y después me vino a mí la idea de que quizá lo que está diciendo, porque también hablaba de que hay muchos niveles, hay que ir pasando por muchos niveles, en el texto también salía eso. Y yo creo que lo que quería decir también es que en la medida que la gente se va trabajando más, se va haciendo más sensible. Y lo que a una persona más que no se ha trabajado tanto, no le llega tanto, a las personas que están más trabajadas les llega. Y sensaciones, emociones, cosas, malos rollos, historias, le llegan mucho más que a las personas más que no se han trabajado. En ese sentido, que decir, él decía, la comida de una chica guapa me ha hecho sentir sueños eróticos. Yo supongo que no sería la comida, sería la chica, pero que sí que yo creo que lo que sabe sacar aquí es que se hace más sensible a las personas y también hay más sufrimiento por eso. Y también hay más goce porque también gozan de las cosas más guapas, ¿no? Pero también y ahí, pues el camino también es muy difícil, porque hay un camino el camino hasta que se llega a cierto punto que la gente sufre mucho, porque todo lo recibe, ¿no? Vale. Bueno, señores. Muy bien.